Bien, caballeros, pues buenas noches. Muy amable, soy el profesor José Luis González de México y estamos el día de hoy con el fin de hablar precisamente de las redes multiplexadas. Redes multiplexadas que son una necesidad, más no una idea inteligente de algún diseñador, sino que esto se llevó realmente por la necesidad precisamente de disminuir lo que es el cableado en el ramo automotriz, aunque pareciera que la intención es hacerlo más complicado, la verdad es que no es así. Es hacerlo más fácil para nosotros, siempre y cuando, obviamente, podamos nosotros entender. Este sistema eléctrico, ya saben ustedes, que es el más grande de todos los sistemas en un automóvil, puesto que va desde el frente hasta atrás y de izquierda a derecha. Y cada vez aparecen más unidades o módulos de control. Aquí tenemos, por ejemplo, los módulos de control manejados con la letra J al inicio por la norma DIN, Deutschland International Norm, norma internacional europea, donde podemos ver este Audi, cuántos módulos de control llega a tener nada más de la mitad del vehículo hacia adelante. Aquí podemos ver la descripción de cada una de estas unidades. Mientras que de la otra mitad hacia atrás podemos ver, bueno, pues también otra cierta cantidad de unidades de control o computadoras, como tú prefieras decirles, centralitas, no lo sé. Ahora, estas se encuentran interconectadas entre ellas, como podemos ver, y todas ellas van a terminar en precisamente el conector de diagnóstico donde vamos nosotros a poder realizar lo que sería el diagnóstico y comunicación con cada una de estas unidades de control. Sin embargo, así como cualquier otro circuito eléctrico que existen en serie, en paralelo o circuitos mixtos, idénticamente igual las unidades de control se han conectado de diferente forma. Y a estas formas es a lo que nosotros le conocemos como topologías, topologías de la red, sin aparte hablar el hecho de que tenemos nosotros diferentes velocidades en cada una de estas redes. Así que tenemos diferentes características, tenemos diferentes voltajes, tenemos diferentes velocidades de comunicación. La intención, repito, es el hecho de abreviar o disminuir la cantidad de elementos involucrados en un automóvil. En el esquema de arriba podríamos ver nosotros cómo sería más o menos el cableado si tuviéramos tres unidades de control, cada una con sus propios sensores y actuadores. Ya sabes, señales de entrada, señales de salida. Y la tremenda cantidad de cable que hoy día podemos unir si nosotros amarráramos punta con punta de los cables, serían más allá de 1 kilómetro de cable. Sin olvidar que tenemos nosotros el circuito de retorno a tierra que se hizo ya con el fin desde los 70 para precisamente utilizar las partes metálicas del vehículo, carrocería, chasis, el mismo motor, como conductor de corriente. Y eso ya me estaba ahorrando finalmente cable, pues con las redes multiplexadas, como podemos ver aquí en la parte inferior, tenemos las mismas tres unidades de control, las mismas tres computadoras, con la misma cantidad de sensores y actuadores, pero podemos observar que hay una considerable disminución de lo que es el cable. Precisamente esa es la intención de las redes multiplexadas. El hecho de no perderse nada de información, pero ahorrar cable. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar del sensor WSS,
que, si me lo permiten, es importantísimo entender algo. Yo empecé a dar clases en línea desde el año 2020, el año de la pandemia. Para mí es el año cero, donde tuvimos que aprender muchas cosas, a vivir de forma diferente, a comunicarnos de forma diferente, porque la pandemia eso provocó. Bien, pues en este caso yo ofrecí un curso de uso y manejo del osciloscopio. Y aunque hubo aceptación por ese curso y muchos participaron, al terminar el curso fue cuando entonces me pidieron que diera un curso, pero menos avanzado. Así que entonces retrocedí en lo que sería, digamos, el nivel de capacitación. Y terminando ese curso, me pidieron ahora ir más atrás y más atrás, de tal manera que hoy día tengo más de 50 cursos, pero lo he dicho repetidas veces. El principio de cualquier ser humano sería ser honesto con uno mismo. Ante nuestros clientes podemos presumir que sabemos mucho y esa es la impresión que debemos darles. Sin embargo, aquí, entre nosotros, entre gitanos, hay un dicho mexicano que dice, entre gitanos no nos leemos la mano. Es decir, no se trata de venir a presumir que sabemos o cuán buenos somos en nuestros talleres, porque es de sabios, es más inteligente aquella persona que reconoce que le falta mucho por saber a aquel que está presumiendo de su conocimiento. Cuando yo oigo que alguien presume de su conocimiento, la verdad es que la impresión que me deja es simplemente no sabe. Está, está tan mal que ni siquiera él se ha dado cuenta. De tal manera que yo he dado cursos de redes multiplexadas, pero si nosotros no tenemos conocimiento, por ejemplo, del conjunto de frenos ABS, del sistema de frenos ESP, del sistema ASR, del Hill Hold Control, todo lo que conlleva los sistemas complementarios del ABS, bueno, pues muchas veces no entendemos la problemática que podría haber si nuestra red multiplexada falla. Así que ponemos atención entonces en esta parte. Este sensor WSS, Wheel Speed Sensor, por ejemplo, se va a encargar de informar lo que sería la velocidad de una rueda. Aquí faltan muchos sensores y muchos actuadores, que generalmente estas son válvulas solenoides. Bien, pero con respecto a la velocidad del vehículo, la velocidad del vehículo la va a proporcionar el WSS a lo que es la unidad de control del ABS, conocido comúnmente como CAB, Controller Anti-Lock Brake. Este lo va a tomar en cuenta precisamente para poder saber si entra en acción o no. Recuerden que el sistema es antibloqueo. Mientras no se bloquea la rueda, simplemente no va a entrar en acción. Así que la misma velocidad de la rueda se va a compartir, por ejemplo, en este caso, con lo que es la unidad de control del motor, Engine Control Module. Por tanto, entonces, la pregunta sería, ¿le interesa la información a la computadora del motor, la velocidad del vehículo? La respuesta es sí, puesto que para la velocidad crucero y aquel sistema que guarda la distancia con los vehículos que se encuentran adelante, o aquel sistema que es asistente de frenado, tiene que saber la velocidad del vehículo. Así que aquí, para la velocidad crucero y saber en qué momento activar, por ejemplo, el sistema EGR, por ejemplo, o en el caso de la transmisión, si fuere automática, tiene que saber la velocidad. Esta información de este sensor le sirve también a la computadora del motor. Y sigue nuestra información y ahora va a ir a dar a lo que es el panel de instrumentos, tablero o clúster, como quieras llamarlo. Pues por supuesto que también le interesa, porque finalmente nos ha de indicar la velocidad en lo que sería el mismo tablero. Ahora, el tablero
actualmente ya no es nada más un componente con focos o LEDs e instrumentos de medición, ya también es un módulo de control, es decir, ya tiene un CPU, ya forma parte de lo que es la red. Por tanto, es importante que se entienda la evolución que hemos tenido precisamente con el tablero. Aquí, por supuesto que en este manual nosotros no vamos a estar leyendo todo lo que ahí está, al menos no en esta charla. Pero sí me interesan las imágenes que, por ejemplo, aquí nos dice que las redes multiplexadas se están dividiendo en diferentes áreas de antemano. Si hablamos del CAN, Controller Area Network, bueno, pues nos está diciendo que precisamente está dividido en áreas. Por tanto, entonces nosotros tenemos que el área más importante, por así llamarla, que tiene prioridad es la de CAN tracción. Y posteriormente tenemos CAN confort, infotenimiento y lo que sería la transferencia de datos. Como puedes observar aquí, nosotros dice que el CAN tracción es el que tiene más velocidad. Para nuestro ejemplo, actualmente, de lo que estamos viendo, es de 500 kilobits por segundo, mientras que las demás son de 100 kilobits. Así que aquí hay una diferencia entonces, que no todos hablan con la misma velocidad. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos tenido problema entre país y país, cuando ustedes quieren venir de Guatemala a México o viceversa, lo mismo con los colombianos, venezolanos, los peruanos, es el hecho de que como muchos no estudiamos realmente en escuelas de mecánica automotriz, nos aprendimos los nombres que nos enseñaron nuestros padres, abuelos, o bien nuestro maestro en el taller, el maestro práctico empírico. Sin embargo, el hecho de tener una comunidad donde estudiamos a nivel internacional de diferentes países, aquí yo he tenido la posibilidad de impartirle clases y aquí hay personas testigo que hay desde el norte de Canadá hasta Argentina, de África, de Italia, de España, que también han tomado estos cursos, incluso uno de Suecia. La cuestión está en que gracias a eso nos empezamos a poner de acuerdo con el nombre que le hemos de dar a los componentes, el lenguaje que vamos a utilizar. Pues bien, en las redes multiplexadas, todas hablan con diferente velocidad. Es decir, el CAN tracción habla muy rápido. No sé con quién lo quieras comparar, tal vez conmigo. Pensarás que hablo muy rápido. Otros hablan más lento. Aquí mismo entre los mexicanos hay lugares donde las personas hablan muy lento. Un vivo ejemplo es nuestro presidente de aquí de la República. Habla demasiado lento. Eh, en algún momento hubo un dominicano que me mandó un mensaje por WhatsApp y les juro que no entendí nada. Incluso se los compartí el mensaje a otros alumnos de Centroamérica y les dije, ¿ustedes entienden qué me está diciendo? Y pues no, habla tan rápido que no se entiende. Ok, para eso es entonces que nosotros vamos a tener a este componente que está aquí. Este componente es donde llegan, como puedes observar, las diferentes áreas del CAN, es decir, el CAN tracción, donde está la computadora del motor, la de la transmisión, de la palanca selectora, de los frenos, el mismo cuadro de instrumentos, el airbag, el sensor de ángulo de viraje que está en la dirección, la misma servodirección, que muchas veces todo esto viene en inglés, EPS, y luego nos confundimos. Todos ellos son el CAN tracción. El infotenimiento, información y entretenimiento, radio, navegación, el GPS, lo que sería el teléfono,
todo ello habla más despacio. Y después el área de confort, por ejemplo, la climatización, el asistente para parquearnos, estacionarnos, el Park Assist, que eh, cuando fui a Guatemala veo que a los estacionamientos le llaman parqueaderos precisamente. Entonces, tenemos acá en el área de confort que también hablan a diferente velocidad. Y por tanto, ahora vemos que el CAN tracción va a llegar aquí, también va a llegar aquí nuestra información del CAN infotenimiento y también del CAN confort. Todos ellos van a llegar a este componente al cual le llamamos gateway. El gateway se va a encargar de recibir la información de estos tres grupos de computadoras, de módulos de control, y va a tratar de traducir lo que están diciendo cada una de estas redes para que los de contracción puedan entender lo que están diciendo las otras redes y viceversa. Y de ahí va a ir a dar precisamente a nuestro conector de diagnóstico, donde vamos a conectar precisamente al escáner para que nosotros podamos tener comunicación con cualquiera de las unidades de control de estas tres áreas. Ahora, algo importante es el hecho de que si efectivamente nosotros en el conector OBD2, en la terminal 6 y en la terminal número 14, es donde nosotros tenemos conectado lo que es el CAN high y el CAN low, como se manejan los dos cables que llevan la información de la red CAN. Sin embargo, lo que estamos viendo en la imagen es que nosotros podemos tener otra línea más en la que vamos a tener información. En este caso, se trata de lo que es la línea K. Y la línea K, como puedes observar, no está comunicada con todas las unidades de control, solo con algunas. Esto es por ello que a veces metemos el escáner y sí nos podemos comunicar con algunas computadoras, pero no podemos comunicarnos con todas. Así que ahí es donde podríamos empezar a sospechar que tenemos algún problema. Luego podríamos ver en alguna otra charla lo referente a los protocolos. Por el momento nos conformamos con el protocolo de la red CAN, que en este caso es a través de la terminal 6 y 14, 4 y 5 para tierras y la 16 para alimentación del escáner. Ahora, ¿esto que estamos viendo es nuevo? La respuesta es no. Ya lo había comentado que antes del 2000 nosotros ya teníamos finalmente redes que se estaban comunicando en los diferentes vehículos de las diferentes marcas. Ahora, esta comunicación pues es algo nuevo para nosotros. Yo recuerdo que incluso en aquellos años fue cuando empezamos muchos a tener computadoras personales, PC, o lo que eran las laptops, y había personas que se dedicaban precisamente a lo que era hacer una red en un edificio, por ejemplo, de oficinas para que se comunicaran las diferentes áreas de esa empresa. Bueno, pues esto se llevó precisamente a lo que es el ramo automotriz. Para eso nosotros en cada una de las unidades de control tenemos lo que es un receptor y tenemos un transmisor, representado ahí por diodos, como puedes observar, lo cual nos indica que siempre habrá una dirección que obedecer por dónde puedo entrar y por dónde puedo salir. Un diodo siempre tiene dos terminales, que es el ánodo y el cátodo, y más o menos esto es lo que representa la recepción y la transmisión. Hay tres unidades de control en este caso, y como transmite y recibe, bueno, pues entonces se hace una combinación de palabras y le llamamos transceptor, de transmisor y de receptor. Así que ese es el nombre que nosotros le vamos a dar. Ahora,
Pero ¿cómo es que se transmite la información en este caso? Bueno, la información, por ejemplo, las revoluciones del motor, 1800 RPM, las RPM del motor que fueron determinadas por la computadora y fue enviada esta información por el sensor CKP o sensor del cigüeñal, se va a convertir después de la computadora del motor en un número binario. Este número binario tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uno de estos números que tú estás viendo aquí se llaman bits. Bits. Y si mal no lo recuerdas, leímos que precisamente nuestros sistemas podían transmitir 500 kilobits. Cada uno de estos es un bit. Ahora, como son 8 bits, esto equivale a un byte. Sí, es un término que tú conoces bien, que 1024 bytes son un kilobyte, 1024 kilos son un megabyte y 1024 megas son un gigabyte y 1024 gigas son un terabyte. Cuando a veces yo, por ejemplo, el cual me dedico a impartir cursos desde hace 32 años, pues yo básicamente vivo de la enseñanza, de la información. Y entonces a veces decimos, bueno, pues te vendo un disco que tiene 500 gigas de información o te vendo un disco con 1 terabyte de información en X cantidad de pesos. ¿Cómo saber si es una buena oferta o no si no tenemos una idea bien clara de cuánto es 1 terabyte? Es como quererle decir a un niño, te vendo 1 tonelada de aguacates, o qué conocen más ustedes allá, los plátanos, yo también acá, y decir, te vendo 1 tonelada de plátanos por 1000 pesos. ¿Ok? Entonces, aunque yo sea eh, maestro y no comercialice plátanos, pero 1 tonelada de plátanos por 1000 pesos a 1 peso el kilo, no, pues sí me conviene, ya sea que lo venda o lo regale a mis familiares, pero claro que conviene. Así muchas veces se les dice, te vendo un disco duro de información de 1 terabyte en tanta cantidad de dinero, pero no sabemos qué es 1 tera y por tanto no sabemos si vale o no vale la pena esa información. Así que entonces, aquí, este es el sistema llamado binario. Este es el lenguaje con el que van a estar hablando, puros ceros y puros unos. Y es que esto es lo que puede representarse precisamente a través de un tren de bits en lo que sería una trama, y eso es lo que va a informarse en algo que se llama broadcast. ¿Cómo que es broadcast? Sí, el broadcast es idénticamente igual a lo que yo estoy haciendo en este momento. Es decir, yo estoy transmitiendo una información en este momento y no los veo a ustedes, no te estoy observando. Y por tanto, yo no sé si estás distraído, estás con tu celular, te fuiste al baño o lo que sea. Por tanto, la información la van a recibir únicamente las personas que les interese esta información. A quien no le interese, bueno, pues simplemente lo va a dejar pasar, lo va a ignorar. Así que entonces, broadcast significa que una unidad de control va a enviar la información y va a depender de si es útil esa información a alguna unidad de control, entonces la va a recibir. Si no le es útil, simplemente la va a ignorar. Así entonces tengo aquí 3 unidades de control. Y una de ellas, por ejemplo, tiene su propio sensor. Bueno, de antemano todos tienen sus propios sensores. Y entonces aquí vamos a poner imaginariamente el CKP.
se lo está informando a esta unidad de control por otros cables, nada tiene que ver con la red. Y entonces, consultando a su memoria, ahí que tenemos dentro de la computadora, la memoria flash, le dice, ok, tanta frecuencia, tantos hertz en lo que sería el sensor CKP que me está enviando, ¿a cuánto equivale? Ah, bueno, pues equivale a 1800 RPM. Ah, ok. Para eso la computadora pues sabrá qué va a hacer con esta información de las 1800 RPM. Si va a inyectar más combustible, el tiempo de encendido, si ya es momento de activar a lo que sería el sistema EVAP de purga del canister, el sistema EGR o el sistema secundario de aire. Ya ella en su programa sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pero con esta información, bueno, ella va a trabajar, pero además lo que va a hacer es que la va a convertir en este número binario que estás viendo aquí, de 8 dígitos, 00010101. Bien, esta información la va a mandar, como puedes ver, por el transmisor, y del transmisor va a ir a dar hacia lo que es la red. Se va a meter en la red esa información, ese número binario que estás viendo ahí, y entonces llega a esta otra unidad y va a llegar también a esta otra unidad. Y entonces les dice, traigo la información de las RPM del motor. ¿Les interesa? Si la respuesta es sí, entonces esta computadora la va a recibir, recibe el número binario, luego lo vuelve a transformar de tal manera que la unidad de control lo entienda y lo utilice. Lo mismo va a hacer en este caso esta otra unidad C. Pero si no les interesa, vuelvo a repetir, simplemente lo van a ignorar. Ahora, ¿cómo es posible que se pueda transmitir ceros y unos a través de lo que es la red? Bueno, pues es muy simple. Nosotros tenemos que eléctricamente hablando, se ha manejado que cuando no hay voltaje, simplemente se represente con un cero, mientras que cuando sí hay voltaje, se represente con el número uno, no importando cuánto voltaje haya. Y este es un error que muchos cometen, porque cuando hacen sus videos para Facebook o YouTube y cuando están en el taller, todos creen que la red que están tratando es CAN, mientras que posiblemente sea otro tipo de red y por tanto no va a darte el mismo voltaje. No todas las redes dan el mismo voltaje y por tanto ahí puede haber una confusión. Por eso es necesario tener los manuales, la información para tener más datos de qué es lo que estoy checando. Así que entonces ese número de 1800 RPM, repito, es el número 00010101. Ok, ese es el número binario y este es el número decimal que tú y yo conocemos y manejamos a diario en nuestro lenguaje. Pero eléctricamente hablando, lo que fluye a través de los cables es precisamente esta señal roja que estás viendo aquí, donde simplemente aquí es 000 en estos tres tiempos, 1 hay voltaje, 0, 1, 0, 1. Y ojo, es bien importantísimo porque sé que a algunos lo que les interesaría sería aprender a diagnosticar y dicen, yo quiero ir a la charla que va a haber sobre las redes multiplexadas, para ver qué aprendo. No, pues el profe no dijo gran cosa. Bueno, es que aquí
yo te estoy diciendo que la computadora solamente tiene dos estados, ceros y unos. No entiende otra cosa más que si sí o que si no. Por tanto, entonces, ¿por qué utilizar este tipo de comunicación? Porque a este sistema no le importa finalmente lo que sean las interferencias. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que si tú te das cuenta, pues es obvio que aquí hay un pico. Acá está perfectamente cuadrada la señal, pero aquí hay un pico de voltaje. Y este pico de voltaje, erróneamente tú podrías creer que significa que hay un problema. O peor, si le ves esta señal acá fea o le ves este pico que está hacia abajo. La verdad, eso no importa en lo más mínimo, ya que esta señal no es análoga, sino digital. Y las señales digitales solo, repito, tienen dos estados. Así que antes de que yo llegara a los 5 volts que tengo acá, desde antes, desde el 4.5, yo ya interpreté como computadora que es sí, o sea, es un uno. Y que cuando va bajando el voltaje y llega aquí, todavía no llega a cero, todavía no llega. De todas maneras, para la computadora ya es cero. Oiga, ¿y este pico qué significa para la computadora? Desde aquí ya fue cero. Para la computadora no significa nada, nada. Por eso, si tú observas la señal de la red a través de un osciloscopio que tiene una baja velocidad, como el Hantec 1008C, que por ser de los más económicos y 8 canales, es el que cometen el error de comprarse todos. Bueno, pues entonces ese osciloscopio no tiene la suficiente rapidez para poder finalmente mostrar el oscilograma correctamente. Pero aunque el oscilograma no sea con señales totalmente cuadradas, lo que importa, vuelvo a repetir, es el hecho de que haya un 0 o un 1, es decir, el voltaje se haya elevado o el voltaje haya bajado. Eso es lo que realmente importa. A veces andas buscando problemas donde no los hay. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, lo que es la unidad de control, vamos a imaginar la del motor, por lo que estoy viendo. Y por supuesto, esta unidad de control, la SM, pues va a tener a los sensores o señales de entrada de un lado y a los actuadores o señales de salida del otro lado. Bien, así entonces yo tengo, por ejemplo, el que me va a indicar la presión de aceite para prender así lo que sería la luz indicadora. Podría tener la señal del sensor de temperatura, el EST. Todo esto va a llegar al microprocesador, va a checar sus memorias si está bien, si la temperatura está dentro de los límites, bueno, pues no va a accionar a lo que sería ningún ventilador. Y si ya se llegó, pues sabemos que va a poner a alguna de las velocidades. Lo mismo las RPM tendrá que ver con lo que sería la aceleración del motor en el cuerpo de aceleración electrónica. Perfecto. Así que entonces, repasamos otra vez en los módulos de control, además de los microprocesadores, las memorias, los drivers de actuación para todos aquellos actuadores, tenemos nosotros esta área de recepción y de transmisión de la información. Y como puedes ver, nos dice ceros y 5 volts. Ahora, este 0 y 5 volt, realmente, ¿cómo es que lo tenemos? Aquí está representado por medio de un interruptor, pero en su realidad es un transistor. Y de aquí permítanme decirles que
En lo personal, no es obviamente la verdad, solo es mi verdad. Si nosotros vamos a estudiar sistemas electrónicos como lo que son las redes multiplexadas, inyección electrónica, encendidos electrónicos, frenos electrónicos, suspensión inteligente electrónica, todo lo que tenga que ver con el automóvil que sea electrónico, pero antes no has querido estudiar electrónica, electrónica básica, transformadores, diodos, resistores, condensadores, transistores en sus diferentes tipos, circuitos integrados, reguladores de voltaje. Bueno, pues es un tanto cuanto un pequeño error, porque ¿cómo entender un sistema de inyección electrónica cuando no he estudiado electrónica? Así que te lo dejo ahí para que lo reflexiones. Con los conocimientos de electrónica nos sería más fácil, porque esto que estás viendo aquí es un transistor. Un transistor, el cual es NPN. Y este transistor lo sé por el símbolo que estoy viendo. Y aquí tengo yo una resistencia. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos 5 volts, aquí tenemos 5 volts, y estos 5 volts pasan por esta resistencia, llegan a este punto, pero no está comunicando este interruptor, está en off. Un curso que estoy dando ahorita en línea es sobre redes multiplexadas, perdón, sobre interpretación de diagramas. Y lo digo pues porque esto significa que es tierra, chasis o masa. Esa conexión que nosotros tenemos ahí muy escueta, nada más esa rayita que ves ahí. De tal manera que entonces ahí está conectado a tierra. Si está conectado a tierra, pero yo no tengo en ningún momento comunicación con tierra, entonces el voltaje se va a ir para acá. ¿Y cuánto vamos a tener nosotros en la línea? Simplemente en la línea vamos a tener 5 volts. Así que entonces, llego por aquí realmente, paso por la resistencia, llego al colector del transistor. El transistor tiene 3 terminales. Ricardo, ¿me puedes ayudar? ¿Cuáles son las 3 terminales de este transistor? ¿Alguien sabe cómo se llaman las terminales del transistor? Don Beto, tu micrófono. ¿No? Bien. Parece ser que me quedé solo. Positivo, positivo, negativo. No, eso serían las polaridades, pero el nombre de las terminales es, otra vez alguien me lo dijo. Base, emisor y receptor. Emisor, base y emisor, Receptor. base y colector. El emisor está conectado a negativo, como podemos ver. Aquí está conexión a tierra. La base viene de acá, en este punto que tenemos aquí. Esta sería la base. Y entonces, cuando el transistor sea excitado, es decir, metamos un pequeño voltaje mínimo de 0.7 a 0.9 volts en lo que es la base del transistor, en automático el transistor va a entrar en comunicación. Es tanto como si al interruptor lo pusieras así, en on, acá. Y si lo pones en on, ¿qué va a pasar con el voltaje? ¿Alguien me puede decir qué va a pasar con el voltaje? Se va a caer. Se va a caer, es decir, que ya no va a venir para acá, para acá, para acá, para acá. No, ya se va a ir directamente a tierra, se cae el voltaje y entonces el voltaje ahora será de 0 volts. Así que entonces todo depende
Si este transistor se excita, se va a caer el voltaje, se va a ir a cero. Si no se excita, entonces el voltaje simplemente va a seguir su camino y va a ir por acá. Y si nosotros leemos aquí 5 volts, quiere decir que no está transmitiendo nada. Y si hay 0 volts, quiere decir que sí está transmitiendo. De ahí entonces, pon atención, de ahí entonces que yo puedo tener 0 o 5 volts, 0 o 5, dependiendo si el transistor está excitado o no. Ahora, si hay 0, bueno, pues al 0 le corresponde 0. Y en este caso, el estado es 0, que quiere decir que el conmutador está cerrado, ¿ok? Y por tanto está como activo. Pero si yo tengo 5 volts, entonces le corresponde número 1. 0 es activo, no lo olvides. Le corresponde el número 1. Y si el número 1 es el que se presenta porque hay 5 volts, entonces se dice que está en modo pasivo. ¿Ok? Es decir, ahorita no está enviando información. Ese 0 y ese 1 son súper importantes. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la pantalla cuando estamos checando la red, cuando estamos viendo cómo se comunican las computadoras. Por ejemplo, en este momento yo tengo 3 unidades de control. ¿Cuál de ellas, pregunto, es la que está hablando? ¿Cuál de estas 3? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál está hablando? La C. Correcto. La C es la que está hablando. Muy bien. De tal manera que en este caso ya está ocupado automáticamente, como la C es la que tiene su transistor finalmente activado y por tanto hace que se caiga a 0 volts en la línea, entonces toda la línea va a estar precisamente con el número 0, toda la línea. O sea, por eso se sabe que alguien está hablando. Ahora, fíjense bien, lamentablemente, yo mientras más conozco de los sistemas electrónicos, me he dado cuenta que mi forma de ser tal vez no sea del agrado de todas las personas que me rodean. Soy muy exigente y entre la exigencia que tengo es precisamente con respecto a la comunicación. La comunicación, yo entiendo que muchos de ustedes que me están escuchando en este momento son casados y los que son casados saben que la comunicación es de vital importancia, un muro, un fuerte pilar en lo que es un matrimonio, además de el otro pilar que es el sexo. En este caso, muchos matrimonios fracasan por una mala comunicación. Y uno de los principios de cualquier comunicación es que si uno habla, ¿qué tienen que hacer las otras unidades? Escuchar. Escuchar, escuchar. Y ese es uno de los malditos problemas que tenemos como seres humanos, que alguien está hablando y entonces tú también quieres hablar. Y ahí es donde se da precisamente la mala comunicación. Mientras que aquí, eso es lo que me gusta, que si aquí uno habla, en automático les tapa la boca a todos los demás. No pueden hablar. No puede haber 2 mensajes al mismo tiempo. Ahora, tenemos 3 unidades de control y con las 3 unidades de control podemos tener esto, 1, 1, 1. O sea, que nadie está activando su interruptor. Por tanto, entonces, el resultado final es 1. O sea, que en la línea
en la línea va a haber 5 volts, correcto. Pero puede ser que tenga yo 1, 1, 0. Ah, entonces va a haber 0. O 1, esta no habla, esta sí y esta no. De todas maneras va a haber 0. Esta no, esta sí y esta también quiere hablar. Pues entonces va a haber 0. Esta sí, esta no, también hay 0. Sí, no, sí, 0. Sí, sí, no, 0. Sí, sí, sí. Entonces dice la línea está ocupada. Fíjate bien. Tú vas a decir, pero acaba usted de decir que no van a hablar todas al mismo tiempo. No, no van a hablar a todas al mismo tiempo, sino que les va a tocar su turno. Recuerda entonces, 1 es pasivo y 0 es activo. No lo olvides. De tal manera entonces que cuando se manda lo que es el mensaje, como puedes ver aquí representado por esta carta, primeramente en la trama de bits, que son puros ceros y unos, antes va a haber, antes del mensaje, este es el mensaje que va a estar compuesto de ceros y unos, ¿ok? Pero antes del mensaje va a haber otras áreas que van a decir quién tiene prioridad para hablar. Es decir, a quién se le va a ceder la palabra. Y esto me encanta, repito, porque yo quisiera que así fuere mi vida diaria en la comunicación que tengo para con todas las personas. Es decir, hay cosas prioritarias que hablar. Sé que algunos tienen un chiste que contar. Sé que algunos quieren hablar de Wendy, la transexual, por ejemplo, pero hay cosas prioritarias, hay mensajes que son más importantes, como en este caso, las RPM del motor, pues son importantes, definitivo que son importantes, pero, pero no le interesan a lo que es la computadora del ABS. A quien le va a interesar es a el tablero o panel de instrumentos. Así que ese mensaje va a venir por aquí, va a salir de la computadora del motor y en automático llega con la computadora del ABS y le dice, oye, traigo las RPMs del motor, dice la del ABS, no, a mí no me importa, esa información a mí no me es útil, entonces simplemente sigue su camino para el cuadro de instrumentos donde allá sí es necesaria esa información. Así que tenemos ahí un buzón que va a permitir o no permitir el paso de esa información. Correcto. Ahora, pero comentaba que nosotros tenemos que determinar quién va a hablar primero. Así que, como puedes observar, aquí está una señal. 8 bits, te repito, significan 8 bytes. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Primero, vamos a ponerle lo que son los números. Aquí, este sería un 0. Este es 1. Este es un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0. Correcto. Sin embargo, en esta otra que yo tengo acá, tengo precisamente un 1 y luego un 1 y luego un 0, un 1, un 0, un 1. O sea, todo esto que sigue es igual al de arriba, pero al principio no fue igual. Es decir, observa que empezó con 0 y aquí empezó con 1. Por tanto, dime, ¿quién va a hablar primero? ¿La computadora del motor o la computadora del ABS? ¿Quién va a hablar primero? Computadora de motor. En este caso, la computadora del motor porque empieza con un 0. Muy bien, muy bien. Todo lo demás, esto es igual a este, si te das cuenta. Pero la diferencia estuvo al principio. Bien, veamos el tablero. El tablero panel de instrumentos también quiere hablar. Y
dicen, ok, ¿quieres hablar? ¿Tú qué tienes? Ah, yo tengo un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 0, un 1, un 0. Entonces, ¿la van a dejar hablar a esta? No. No, esta no la van a dejar hablar. O sea, tú cállate, cabrón. O sea, tú cállate. Primero va a hablar el motor, luego va a hablar la del ABS y luego va a hablar el tablero. Eso si no se presenta alguien más importante. Repito, porque aquí tengo un 0, ¿ok? Ok, va a decir, bueno, pero también la del ABS empezó con un 1 y el tablero con un 1. Y después la del ABS también con un 1 y el tablero con un 1. Sí, pero después el ABS siguió con un 0, mientras que acá tengo un 1. Por tanto, entonces, por eso es que se tiene que esperar la información de lo que es el cuadro de instrumentos. Repito, hay prioridades, o sea, hay señales que tal vez las tres quieran hablar, repito, pero no todas van a poder hablar. Se van a tener que esperar a su turno. Y así es como está representado aquí en este caso. Otra vez, dime, observa, observa, quién es finalmente la información, la primera información que se va a enviar. Motor. ¿Motor? No, ahorita vamos de aquí para allá. Ángulo de viraje. La de el ángulo de viraje, ¿cierto? En este caso, fíjate bien, en este caso, nosotros tenemos algo, que esto es el número binario, ceros y unos. Esa es la forma de transmitir. Transmitir información va a ser así, con números binarios. Pero ¿te acuerdas que la memoria almacena información? Bueno, la forma en que lo va a almacenar es con lo que es un sistema de numeración llamado hexadecimal. En este caso, estos números que estás viendo aquí son números hexadecimales, ¿ok? Por tanto, entonces, esta es la forma en que se guardan en la memoria. Estos números hexadecimales son los que podemos leer. ¿En qué momento? ¿En qué momento, Ricardo, por ejemplo? ¿Cuándo queremos leer lo que hay guardado en la memoria? Cuando se cambia una computadora o se requiere arreglar algo del movilizador. Muy bien, muy bien. Cuando queremos hacer algo del inmovilizador, por ejemplo, queremos encontrar el pin code, cuando queremos nosotros hacer alguna reprogramación, cuando queremos cambiar el kilometraje. Bueno, todo lo que está almacenado en la memoria está almacenado en un sistema hexagesimal y nosotros podemos leer esa información, pero tenemos que pasarlo del sistema hexagesimal al sistema binario y del sistema binario al sistema ASCII, que en este caso es como está nuestra computadora y nuestro celular, es decir, como nosotros vamos a entender. De antemano, tú tienes una calculadora en lo que es tu misma computadora. Ahorita puedo ir OC2, acuérdate, OC2. Entonces, puedo ir a buscar la calculadora aquí en mi computadora. Mm, ¿Dónde está?
Demonios. Le puede dar en el botón de inicio, profe, Ah, y ahí sí, le ya. escribe. Aquí está, aquí está, aquí está ya. Muy bien. Entonces, gracias, don Beto. Entonces me voy aquí a la calculadora que tengo en la computadora. Y como pueden ver, aquí la misma calculadora está, dice, en hexadecimal, está en decimal, ahorita está en números decimales, los que todos conocemos, pero lo puedo pasar a números binarios, que es aquí abajo. Y entonces, si yo le pongo en números binarios, quiero que veas cómo todo se va a cambiar en este caso. Es decir, que en números binarios, si yo quiero poner acá, ¿qué te puedo decir? Era 0C2. Pero era en hexadecimal, ¿no? Sí, hexadecimal Hexadecimal era 0C2. 0, 0, 0C2. 2. 194. Ajá. Borrar. Era 0, C2. Ok. Y entonces, el número decimal, yo espero lo alcances a ver aquí, es el 194. Y el número binario es el 11000010. Aquí están los 8 bits que tengo yo en el número binario. Espero lo alcancen a ver todos donde lo estoy viendo. Aquí tengo el sistema hexagesimal, repito, y aquí está el número binario. Y si yo voy a mandar este número, que es el 194, entonces lo mandaría con una señal eléctrica que sería 1100, luego 0010. Esta señal eléctrica sería, bueno, la correspondiente al número 194 binario, que sería igual al sistema hexadecimal, sería el C2 o 0C2. Así que una cosa es cómo enviamos la señal eléctricamente hablando, cómo es en números binarios y cómo es que la almacenamos. Así es como guardamos la información. Así que ni siquiera tienes que ponerte a hacer cuentas realmente en este caso, sino simplemente tienes, ¿dónde estoy? Acá. Tienes que entender de dónde salieron estos números y ya. Perfecto. Entonces estamos hablando de que hay un orden, de que hay finalmente prioridades para poder hablar o transmitir tu mensaje. Y de ahí, bueno, pues mucha información. Pero queriendo que te lleves algo, porque tal vez todo esto ya lo conoces, bueno, te mencionaba que hay diferentes tipos de redes. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una red que se llama LIN y la red LIN es diferente. También tengo esta red que se llama MOS. MOS es a través de fibra óptica, no es con cables ordinarios trenzados. No, no todas las redes son así. Esta es con fibra óptica. ¿Y qué es lo que maneja con fibra óptica en esta topología de anillo? Como puedes ver, todo lo que tiene que ver con el infotenimiento. Observa quiénes están ahí conectados: el amplificador, la navegación, el mando por voz, el receptor de radio. Van a pasar por el gateway y del gateway se van a ir al conector de diagnóstico. Esta es la MOS y la MOS viaja mucho más rápido. Esta es de un megabits por segundo. También tenemos nosotros lo que es el FlexRay, que salió después de CAN. Así que nosotros, ahorita la charla
fue por CAN, pero tenemos que hablar de la red LIN, la cual se comunica de diferente manera y con diferentes valores de voltaje. La MOS, que es a través de fibra óptica, y la FlexRay, que salió después de CAN. De tal manera que te comentaba que ni siquiera estas son todas. Las redes están cambiando y por tanto entonces es importante que nosotros conozcamos las redes, porque mientras más nos tardemos, mientras más demoremos en invertir en nuestro conocimiento, más nos estamos retrasando. Los carros cada vez están sacando más y más y más redes. CAN, BusI, KBus, KCAN, KCAN-P, MOS, BusP, que en este caso es de la marca BMW. Ok, y aquí puedes ver el FlexRay, puedes ver el LIN, hay otra que se llama BAN, en fin, ahorita te lo muestro. Por tanto, entonces, repito, ese es el de Citroën. El Citroën, por ejemplo, que ya sabes, tienen un grupo, ellos, lo que es Citroën, Renault, y lo manejan también con valores diferentes a lo que nosotros conocemos como CAN. Por tanto, repito, que he visto en los videos que erróneamente dan todos por hecho que el carro que están checando es con red CAN y no es así. Aquí, por ejemplo, también hay algo que se llama CAN extendido. Y CAN extendido es porque entraron, ya lo sabes, desde hace algunos años, muchos sistemas de seguridad para el conductor. Incluso la misma cámara de reversa, por ejemplo, el asistente para estacionarse o de parqueo, como ustedes lo conocen. Bueno, pues al meterle más módulos de control, tuvieron entonces que extender a lo que es el CAN, pero la forma en que se comunican, bueno, pues es diferente. Y repito, en la misma red se pueden ustedes encontrar con diferencias de redes, diferentes tecnologías en el mismo vehículo, diferentes topologías, de las cuales ya no hablé, ¿no? O sea, de estrella, de daisy chain, de anillo. No, no estoy hablando nada más de las topologías, estoy hablando del tipo de redes y que los voltajes y la velocidad que manejan es completamente diferente. Ahora, siempre te voy a recomendar sobre cualquier programa de información, siempre es mucho mejor lo que es el manual original. En este caso, tengo aquí un Sentra de Nissan 2007 y la red que utiliza es la red LAN de Local Area Network. Eso es lo que significa LAN, no CAN, sino LAN. Aquí, primeramente, bueno, podemos tener que uno de los cables de la red, que son dos, CAN high, CAN low, se podría romper. Ok. Sin embargo, lo correcto es reparar ese cable que se rompió. Lo comento porque muchos eléctricos en otras prácticas, luces, ventilador, vidrios eléctricos, el mismo alternador, la marcha, si hay algo que no funciona porque hay un circuito abierto, es decir, el cable está roto en algún punto, lo que hacemos es que simplemente tiramos un puente de comunicación de un extremo al otro y ya funciona, ya prende y así lo dejamos. O sea, no nos importa. Finalmente, lo que importa es que funcione y que el cliente, bueno, pues se vaya satisfecho, aunque realmente ahí lleva los pedazos de cable rotos todavía del circuito original. Eso es lo que se hace en los talleres eléctricos. ¿Por qué? Porque no vamos a desmontar todo el tablero para encontrar dónde está el cable roto. No, hacemos un puente. Pero en el caso de la red,
Las redes no pueden hacerse esos puentes. ¿Por qué? Porque los cables deben estar entrelazados y deben estar entrelazados a una cierta distancia. Bien, repito, abreviando y queriendo que te lleves algo que te sea de utilidad. En la red CAN, ahora sí me concentro en la CAN, aunque aquí en Nissan le llama LAN. En este caso, esto ya también se lo saben, que hay dos unidades de control, las cuales van a tener una resistencia terminal en su interior y se dice en el principio y en el final de la red. Aunque ello está en paralelo y tú no puedes saber quién es el principio y quién es el final, a menos que veas el diagrama. Y así hay en medio diferentes unidades de control, todas conectadas en paralelo a CAN low y a CAN high. Es decir, que en este caso, todas las líneas se van a conectar, por ejemplo, aquí a CAN high. Bueno, pues todas las computadoras van a tener una conexión a CAN high, todas. Y por supuesto, todas van a tener una comunicación con CAN low. Bueno, lo mismo, va a haber uniones y estas uniones tenemos que buscarlas en los diagramas. Querer reparar un vehículo con problemas de la red que van a ser manejados con la letra U de problemas de comunicación sin tener información, realmente es una aventura que no digo que sea imposible, pero no te aconsejaría que se hiciera. Ahora, en este caso, vámonos directamente a imaginar que tenemos nosotros algún problema, porque eso es lo que querrías, repito, aprender. Aquí, de lo primero que tenemos que saber es quiénes son estas otras computadoras que tenemos aquí. Tenemos que reconocer las computadoras. Comentaba yo que, por ahí un micrófono abierto, que muchas veces confundimos las computadoras. Si no entendemos estos acrónimos que tenemos aquí y no entendemos qué es lo que hacen, pues entonces estudiar redes sí se va a entender, pero no al 100%. Así que por favor ayúdame y dime, en este caso que tenemos en pantalla, bueno, el SM, ¿quién es? La computadora. ¿De Ahora del quién? carro. Sí, ¿cómo que del carro? Todas son computadoras del carro y todas son Computadora de motor. Es la Engine Control Module. Exacto, es la computadora del motor. O sea, en este caso ya tenemos que ser específicos. Por cierto, no existe una computadora principal. Las personas que no se dedican al ramo automotriz creen, o sea, los usuarios de los vehículos creen que hay una computadora en el carro. Señores, hay más de 80 computadoras en un Audi Q5. Hay más de 80. Entonces, no cometan ese error. Segundo, no hay una computadora principal. Todas son computadoras aquí y todas son fundamentales para el sistema al que pertenecen. BCM, ¿quién es? Body Control Module. O sea, la computadora de Carrocería. carrocería. Muy bien. DLC, Conector de datos. el conector de datos, donde vamos a conectar el escáner. EPS, Electronic Power Steering. La dirección. la dirección. Muy bien. MIA. Esa se la debo. Ok, ¿alguien? Es el tablero, panel de instrumentos o clúster. Ok. Bien. ABS. Anti-Loop Brake System. Muy bien. TCM. Traction Control Module. Módulo. O extensión.
O sea, el de la transmisión, ¿no? IPDM. Ese es el módulo electrónico de los fusibles. Muy bien. Esta es la caja de fusibles y entonces esta es la computadora del motor. En este caso, aquí hay una resistencia y aquí hay otra resistencia. Muy bien. Ahora, cada una de estas computadoras, cada una de estas tiene también sus propias resistencias. Tenemos que buscar en el manual de cuánto es el valor de resistencias. Pero la que sí no sabemos es que esta computadora tiene 120 ohms y esta computadora tiene 120 ohms esa resistencia. Y aprender electricidad básica significa saber que cuando nosotros tenemos 12 resistencias, dos en paralelo de 120 ohms cada una de ellas, entonces el valor que vamos a tener es de 60 ohms. Ese es el valor que nos va a dar. Las resistencias en paralelo se dividen mientras que en serie se suman. Perfecto. Esa es una de las comprobaciones que hacemos y que muchos se saben y hay tremenda cantidad de videos en YouTube que te dicen pon el multímetro en la terminal 6 y 14 del conector de diagnóstico en la 6 y en la 14 y tiene que ver aproximadamente 60 ohms. Aquí yo pregunto, fíjate que aquí está cortado, aquí está abierto, se rompió este cable. Aquí. Dime entonces, si nos conectamos a la terminal 6 y 14, ¿va a haber los 60 ohms? ¿Sí o no? Sí va a haber. Sí va a haber, perfectísimo. Sí va a haber porque el problema no está en la primera y última de las computadoras. Perfecto. Ahora, cada computadora tiene sus propios sensores y sus propios actuadores. Cada uno de ellos tiene sus cableados, ¿ok? Y por tanto, no te vayas a confundir. Por ejemplo, la computadora de la transmisión, pues tiene su sensor de temperatura, su sensor de presión y cosas como esa. O sea, la computadora de la transmisión podría funcionar casi al 95%. Tal vez le hace falta alguna información, por ejemplo, no lo sabemos, pero si la velocidad la toma del ABS, es decir, de los sensores que te mencioné hace rato, WSS, ¿quién sabe la información del vehículo? Lo sabe la computadora del ABS, ¿correcto? ¿Todos de acuerdo? ¿Correcto? Ahora, si esta información del ABS, de la computadora del ABS, va a ir a dar al tablero, ¿el tablero en el velocímetro te va a indicar la información? Sí. La computadora del motor va a recibir la información de la velocidad del vehículo para que ajuste según la relación de mezcla aire-combustible para ver si estamos en velocidad crucero, por ejemplo, 80, 90 kilómetros por hora constantes durante algunos minutos. Ahí puede entrar la velocidad crucero. O sea, la velocidad se está informando, pero a quien no le puede informar la velocidad de las ruedas es a la transmisión. Al IPDM realmente no le importa en este caso la velocidad de las ruedas, pero bueno, ok, no le importa. A las otras tampoco les importa. Si a ti te importa, entonces te la va a dar por aquí, por el conector de diagnóstico, vas a conectar el escáner y en la función de línea de datos vas a poder ver la velocidad de las ruedas. Pero la transmisión no. Pero de todas maneras, la transmisión tiene sus sensores de tal manera que ella podría medio funcionar. Por eso aquí nos dice que en este caso, con ese fallo que nosotros tenemos, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si esta es la transmisión, recuerda, esta es la transmisión.
Cuando yo meta reversa, ¿va a poder informar que metimos reversa a la red, sí o no? Señores, cuando yo meta reversa, si meto reversa en la transmisión, ¿va a poder informar que puse reversa? No, profe. Entonces el IPDM no se va a enterar que pusimos reversa. El IPDM, que es la caja de fusibles y relevadores, te pregunto, ¿va a encender las luces de reversa? No. No va a encender las luces de reversa. Luego muchas veces tenemos una campanita también que suena cuando vamos de reversa. Bueno, pues esa campanita, ese sonido, tampoco se va a escuchar. Y desde ahí, señores, está el diagnóstico. O sea, si alguien me dice, es que no me prenden las luces de reversa, es que no escucho la campanita, es algo que tú deberías saber. Por eso dije que hay que conocer el funcionamiento. De tal manera, entonces, que en este caso ya debes ir sospechando que el problema lo tienes aquí. Repito, tú puedes venir aquí al DLC y dicen, es que sí tengo los 60 ohms, profe. Es que ya chequé el voltaje en CAN high y en CAN low y sí tengo el voltaje correcto. Y yo pregunto, ¿sí está correcto o no está correcto? Claro, en la pantalla del osciloscopio, en el osciloscopio nunca va a aparecer que está roto aquí este cable, porque tú en el osciloscopio estás viendo que están hablando todas las demás computadoras. Ahí no hay problema, señores. Bueno, sí hay un problema, pero me refiero que no lo vas a ver en el conector de diagnóstico, no con el osciloscopio, en este caso. Y muchos tienen ahí, dice, normal operación, ¿no? Aunque el SM sí le pueda afectar un poco por los cambios de velocidad que no se van a estar informando. Ahora, este sí luego vas a pegar el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque date cuenta dónde está cortado en el DLC. Tú vas a venir a conectar el escáner en la 6 y en la 14. Conectas el escáner y yo te pregunto, ¿te vas a poder comunicar con las computadoras? Con ninguna. No, profe. No, ok. No con la red. Ok. Pero lo vas a intentar, te van a decir, éntrale por OBD2, éntrale por la línea K, éntrale por la línea L. Pero si está abierto, nada más las de la red CAN, fíjate bien, las de la red CAN, pues no te vas a comunicar con ninguna. Pero por otra terminal, la 9, la 2, la 10, la 15, por otra... ¿Mandé? Me está jugando la bebé. Újole. ¿Ven a qué me refiero con las interferencias cuando uno habla y otros hablan? Bien, entonces, por la línea K, sí se va a comunicar con algunas computadoras. ¿Sí estamos de acuerdo, caballeros? ¿Sí o no? Porque hay otra línea que no es la red CAN. Y por eso nada más vas a tener comunicación con algunas, no con todas. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa si se rompe aquí? Si se rompe aquí, ahora sí me voy a dar cuenta en el DLC. Pregunto sí o no. Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cuántos ohms me va a dar? 120. Perfecto. Ahora sí me va a dar los 120 porque esta computadora no está conectada con la primera. Y nada más voy a poder leer la resistencia de la primer computadora y no de la última. Ah, ok. Este es más obvio. Esta falla está más fácil.
está más fácil. ¿Por qué? Porque yo me voy a dar cuenta que en el tablero no me indica la velocidad, no prenden las luces de la reversa. Perdón, no me dice bien la velocidad que tenemos nosotros del vehículo. Los cambios también van a ser malos. El motor puede poner potencia disminuida. La BCM, acá, la BCM, la del body, como ya lo dijo el señor Ricardo, es donde controlamos nosotros. Si vamos a poner el claxon va al BCM y del BCM tiene que ir hasta la caja de fusibles que está acá para prender al claxon. No puede. Quiero prender los faros. No puede. Quiero prender las direccionales. No puede. Hay muchas cosas que controla el conductor y no se van a activar porque el BCM no se puede comunicar con el IPDM, que es donde están los fusibles y relevadores. O sea, muchas cosas no van a funcionar. ¿Ok? Por eso entonces decía que cuando se dan a veces este tipo de fallos, entra en un modo de emergencia. Porque, por ejemplo, se puede enterar, el SM tiene su sensor de temperatura, el ST, ¿no? ¿Ok? Tiene el sensor de temperatura. Si el motor ya está caliente, ¿qué debería hacer en el sistema de enfriamiento? Si el motor ya está caliente. Prender los ventiladores. Ok, prender los ventiladores, pero ¿quién va a prender el ventilador? ¿Lo va a prender el IPDM? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿de el SM hay comunicación con el IPDM? No hay. Y entonces dice, oh, demonios, no sé la temperatura. No sé. Ahora, si prendiste los faros, ¿se va a entender el IPDM? ¿Se va a enterar? No. No. Si prendiste los limpiadores porque está lloviendo, limpiadores, o cómo le llaman, los limpiadores del parabrisas, no sé cómo le llaman ustedes en su país. Parabrisas. Ok, los limpiadores del parabrisas, tú los enciendes como conductor, ¿se va a enterar el IPDM y los va a activar? No. Por eso es que cuando hay un problema de este tipo, el sistema entra en un modo de emergencia que lo que va a hacer es prenderte al ventilador porque no sabe la temperatura, prender los faros porque no sabe si es de día o de noche, y prenderte a los limpiadores porque no sabe si está lloviendo o no. Esto lo hace a modo de protección para el conductor y los ocupantes. Y entonces el conductor podría decir que se le metió el diablo a su carro, ¿ok? Porque no hay comunicación. Ah, por cierto, en el tablero, como también no hay comunicación con la transmisión, va a aparecer lo de OD off, overdrive off. Así que entonces, esos fueron circuitos abiertos. Cortocircuitos. Bueno, un corto es todavía más caótico, porque un corto ya te puede afectar todas las líneas. Y si es un corto a tierra, bueno, puede ser un corto en can high o en can low, o un corto a positivo en can high o en can low, pero todavía tendríamos nosotros algunas funciones en un modo llamada monoalámbrico, o sea, que si un cable está mal, en corto a positivo, corto a negativo o circuito abierto, el otro cable seguiría informando y no hay problema, sigue funcionando. Pero si se da un corto entre ellos dos, can high y can low, entonces ahí sí no hay nada que hacer. Ahí se te cae toda la red y entonces ese es un problema mucho más grave. Repito, todos los códigos que tienen que ver con la red van a ser presentados con la letra U. Y no es tan fácil
Repito, sí para checar lo que es el CAN. Si el carro trae Red CAN, sí está fácil, hay información. Pero hoy hay redes que son incluso más rápidas, como lo que es la de Ethernet. Y entonces, aquí en este caso, pues tenemos nosotros que estar muy, muy atentos precisamente para saber con qué red estamos trabajando. Así que, señores de AMAC, hago una pausa y los escucho. ¿Qué dudas tienen al respecto? Si se quieren facilitar ahí el micrófono, si es que hay dudas, no hay dudas. Prenden el micrófono por ahí a los de AMAC, don Beto. No, no escucho a los de AMAC. Nadie tiene dudas. O son muy buenos para entender, o yo muy bueno para explicar, o ya se lo sabían todo. Ok. Por si tienen problemas con el audio o con el micrófono, pueden escribirnos. Ajá, o pueden escribir. Bueno, es que no están en el grupo, Sí, vi que Ricardo. están ahí Ahí en ya prendieron el micrófono. Muy bien. Ahora sí, Ahí, profesor, gusto exacto, ahora sí lo saludarlo, escucho. gusto saludarlo. La verdad que muy contentos y muy a la expectativa con todo lo que usted nos está explicando, que ahí vemos que es la charla número 1 y la verdad que sí le hemos entendido perfectamente de la charla, le entendí muy interesante. Gracias por su conocimiento y querer compartir con este grupo de aquí de Guatemala, que muy contentos y ansiosos de tener esa charla de su persona. Gracias, gracias. Algo que es importante, fíjense que para que mi voz no se escuche cortada, ahorita que estamos hablando de lo que son redes multiplexadas y la comunicación que tenemos entre ustedes y yo es a través de una red, precisamente la red, pues ya sabes que hay con Wi-Fi y está el cable Ethernet, precisamente para que no haya interferencias, es más fácil si tenemos el cable puesto. Yo, por ejemplo, estoy transmitiendo, pero tengo lo que es el cable. Eso evita lo que son las interferencias. Lo mismo es, pues, netamente en las redes que nosotros estamos estudiando. Sé muy bien que muchos no están acostumbrados a tomar una charla, plática, clase por medio de una pantalla, porque les es demasiado aburrido. No es el método tradicional o convencional. Sin embargo, aquí hay personas que han tomado curso conmigo desde hace muchos años y bueno, la demostración es que sí se aprende. Aquí mismo está Marvin. Marvin, ¿estás al micrófono ahorita? ¿Estás ahí atento o no? Buenas noches, profe. Sí, aquí Ok. escuchando. Ok, Marvin, por ejemplo, es una persona también de Guatemala que llevas conmigo. ¿Cuántos años ya, Marvin? Ah, ya 2 años, profe. Ya viendo en el Facebook ahí. Caballo, 2 años con usted. Ok, ¿cuántos cursos más o menos has tomado? Ah, he tomado cursos. El primero comencé con ustedes con válvulas variables. Un curso que usted comenzó a dar. Ok, Y también otro curso que yo me metí ahí fue de caja automática, pero de carros híbridos. la de vehículos híbridos. Muy bien.
Ok, Ajá. ¿se aprende o no se aprende, Marvin? Ah, claro que sí, profe. La verdad que una parte que usted me comentó, yo me quedó muy, muy presente. Una frase cuando dice que si soy feo, tengo que ser, ingeniármelas. Y sí, una parte que me salió un problema donde usted decía, donde hay una limitación, todo compositor tiene una limitación y una tierra. Y casualmente, pues, con sus aprendizajes y sus enseñanzas, pues, he logrado poco a poco meterme a más conocimientos e incluso también a comprar un poquito más de herramienta, ¿va? Perfecto, perfecto. Gracias, Marvin. ¿De dónde eres, Marvin? Para que sepan ellos, porque ellos están en Coatepeque. Ah, claro que sí, en los coatepecanos. Yo estoy aquí de San Juan Zacatepeques. Ah, San Juan Zacatepeques. se Ajá, parece el nombre, pero está muy lejos, ¿no? demasiado lejos. Sí, estamos lejísimos. Ok, muy bien, Marvin. Pues muchas gracias. Gracias. Ricardo, ¿algo que les quieras comentar a los señores de AMAC de la asociación? Pues que ya son 4 años y he aprendido bastante. Yo me dedicaba a la mecánica automotriz, 100% mecánica, estudiado como con cédula técnica, salí graduado como técnico automotriz, pero con usted aprendí mucho lo que es la parte de gestión electrónica. Incluso yo empecé con los módulos de electrónica, me aventé 7 módulos y a partir de ahí pues fui desarrollando la manera de interpretar, porque es lo que usted nos enseña, a interpretar lo que tenemos como información y de ahí desarrollar para poder diagnosticar cualquier problema que tenemos que afrontar con los vehículos. Incluso me atrevo a decir que con las clases de electrónica he reparado hasta cosas que no tienen nada que ver con la automotriz. Y eso es bueno porque la gente empieza a pensar que somos inteligentes, ¿no? Dicen, ¿cómo es que él sabe de carros y le mete la mano a otras áreas, ¿no? Pero bueno, gracias, Ricardo. Don Alberto Valencia, ¿algo que quieras comentar? ¿Qué les puede decir aquí a la Asociación de AMAC? No, don Alberto Valencia anda festejando su cumpleaños, ahorita que me acuerdo. Así que bueno, pues señores de AMAC, pues yo les doy las gracias por permitirme conocerlos, aunque por supuesto tienen ahí las luces apagadas y no veo sus rostros, nada más veo que hay personas ahí, está excelente para que puedan ver ahí lo que es el cañón. Pero bueno, soy profesor José Luis González, tengo 32 años dando clases, me acabo de certificar para poder tener mayor validez, aunque soy director en dos escuelas técnicas profesionales aquí en el estado donde yo vivo. Y bueno, me dedico precisamente a dar cursos tanto presenciales como en línea desde hace 4 años, los en línea y bueno, pues los presenciales desde hace 32 años, tanto en escuela como es en la escuela en la que ustedes están y para grupos de mecánicos en los cuales me han contratado porque se juntan y repito, mis felicitaciones por formar una asociación, lo cual es realmente muy, muy difícil. Repito, el hecho de que se puedan organizar y el hecho de que una vez por mes puedan estar tomando algún tipo de charla o conferencia, eso es excelente. Sin embargo, yo les quiero comentar que hay personas que tú te estás esforzando, tú estás luchando, tú estás aprendiendo. Ahorita dejaste de hacer tus actividades por estar en este lugar escuchándome. Sin embargo, aunque tú le estás echando ganas, lamentablemente quiero decirte que hay personas que también le están echando ganas. Ricardo, no me dejarás mentir que tuvimos un compañero que era de África, del Congo, y era a las 3 de la mañana que tomaba las clases. 3 de Compañero la Lazare. mañana, exacto, se llama Lazare Koubica, a las 3 de la mañana tomaba las clases. Con su Nuestros amigos cafecito. los chilenos también es en la noche, Ecuador también toman la clase en la noche. El chileno llega un momento dado en que era a las 2 de la mañana a la hora que terminaban las clases para él, para Carlos. Entonces, hay personas que se están esforzando y no importa la edad. En los grupos que nosotros tenemos, Ricardo, don Rafa, ¿cuántos años tiene más o menos don Rafael? Creo que 60, ¿no? 60 y tantos.
60 y tantos años. O sea, todas son personas más grandes que yo. Y eso que todavía son personas más grandes que yo. Y eso que yo ya estoy viejo. Bueno, pues hay personas más grandes que yo que están tomando los cursos. O sea, nunca es tarde para aprender. Y lo que quiso decir el amigo Marvin, si no han visto ese video, es que yo vengo de una familia numerosa y pobre y no tenía yo opciones de estudio realmente. De tal manera que yo dije, estoy feo y nací pobre. Entonces me di cuenta que si estoy feo y pobre, no me puedo dar el lujo ni de ser ni huevón ni pendejo. Así que los que son bien parecidos y van a heredar dinero, bueno, pues no le echen ganas, no importa, con lo que saben está bien, pero, pero si tú no vas a heredar dinero o no puedes vivir de tu físico, más vale que le echen ganas. No podemos ni ser ni huevones, ni tampoco pendejos. Y cuando digo pendejo no me refiero a la falta de conocimiento, sino de malas decisiones. Y una buena decisión es invertir en herramientas, correcto, en información, correcto, pero también hay que invertir en capacitación. ¿Levantaste la mano, amigo? Te escucho. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, fui yo, profe. Ah, ok. Yo les quiero decir a ellos que muchas veces a uno lo catalogan hasta de loco los demás compañeros. En ese fue mi caso aquí en Nicaragua. Muchos amigos me decían, vos estás loco agarrando clases en línea. Eso nunca funciona. Pero la verdad, profe, es que usted sabe, yo era mecánico, no era eléctrico. Es más, ahora, hace poco estoy viendo una camioneta, una Santa Fe, inyección electrónica, diésel, que no le hallaban los demás mecánicos y al final era la computadora, pues que tenía un problema. Ok. Y eso solo se lo deja el conocimiento de estar estudiando Sí, sí, sí. y conocimiento de los manuales. Realmente es un sacrificio desvelarse, aguantar noche, uno hay veces hasta dormido se queda, pero eso es parte del estudio y siempre practicar y seguir probando porque realmente la capacitación es lo que nos va a dejar algo bueno. Exacto. Hay que heredar la herramienta a nuestros hijos y heredarles muchas veces una profesión. Y si ustedes dan cuenta, pues algunos venimos así de generación en generación. Así que vuelvo a repetir, el ramo automotriz fue negocio, el ramo automotriz es negocio, pero muy pocas personas se dan cuenta que el ramo automotriz más negocio va a ser. Dejó de ser un oficio para convertirse en una profesión. Ahora sí tenemos que estudiar y hay mucho que estudiar. Y mientras más nos tardemos en tomar esa decisión, bueno, pues más se está alejando de nosotros la posibilidad de ser unos buenos técnicos automotrices. Así que si no hay más preguntas o comentarios, yo me despido de ustedes porque precisamente en 15 minutos tengo que dar la clase de suspensiones inteligentes, donde estamos hablando de las suspensiones autoadaptativas, precisamente neumáticas y electrónicas, con un grupo que tengo los días miércoles y viernes, así que hoy es viernes, me toca hablar de eso y les invito, si alguien quiere participar, estamos por empezar el próximo martes el curso de interpretación de diagramas 2, porque acabamos de terminar uno, donde vamos a ver los diagramas de Volkswagen, los diagramas de Nissan, los diagramas de Fiat, cómo interpretar los diagramas también de lo que son las plataformas como Michel o Oldara, que son finalmente de forma distinta. Así que Volkswagen, Nissan, Fiat lo manejan cada uno de forma distinta. Y la interpretación de diagramas, bueno, ya hay muchos testimonios que dieron que definitivamente es súper importante poder conseguir la información, pero también entender la información. Así que, señores de AMAC, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su atención. Sé que se tienen que retirar e ir todavía de viaje hasta sus casas. Así que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión si me vuelven a invitar y si me llegan a invitar allá presencial hasta Coatepeque, bueno, pues con gusto
podría yo ir a conocerlos hasta allá. Cuídense, un abrazo, Dios me los bendiga y gracias a todos los que se conectaron en línea. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Gracias por la invitación, profe. Gracias. profe, también. Hasta luego, hasta luego. Profesor, antes de que nos abandone en su totalidad, queremos agradecer